Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer presentar al próximo ponente por lo que me hace sentir. Primero quisiera agradecer a José María, que esta mañana nos ha dicho una frase muy bonita que era: sin riesgo no hay recompensa. Y la he apuntado en el librito que tenemos todos y es especial. Hace 30 años conocí esta bella ciudad que me enamoró por la cultura que tiene alrededor de una mesa. Creo que es algo único en el mundo, ¿no? San Sebastián, Donosti, tiene una cultura gastronómica impecable y por eso regresé todos los años. Era el año 98 y según iba a entrar a la puerta del restaurante Arzac, que me gustaría dar un aplauso al maestro, ¿no? Al gran maestro de la cocina vasca. Un aplauso. Y de pronto voy a entrar en la puerta y se oye ¡boom! Y de pronto estoy así con un sonido estruente y sale Pello, que era el jefe de cocina de Juan Mari Arzac. Me dice: ven, pasa, Rico, pasa para adentro. Y habían puesto, pues había habido un atentado en Ichaurrondo, ¿no? En el cuartel de Ichaurrondo. Para mí eso fue impactante, ¿no? De pronto a las 2 de la tarde llama a mi madre, Arzac: oye, ¿está mi hijo ahí? Sí. Dice: su hijo está bien. Estuve aquí un mes, el mes más bonito de mi vida, trabajando en Arzac. Recuerdo todavía los delantales calientes cuando los planchaban y me los ponía. Y creo que fue un máster precioso que jamás olvidaré con Elena y con Juan Mari, que siempre me han acogido en su casa, ¿no? Pero hace casi 20 años, un loco en la frontera del País Vasco se inventó Diálogos de Cocina, al cual yo vine al primer año y al segundo y al tercero y a todos. Y ese año estaba Toni Segarra, Rojas Marcos, estaba Mario Alonso Puig, estaba Luis Huete, personas que buscábamos respuestas y que nos hacíamos preguntas. Y ese loco cambió mi vida a nivel personal y a nivel profesional, al que le estoy muy agradecido, que es Andoni Luis Adurich. Gracias. Gracias. Yo voy a hablaros del miedo escénico, que es el que tengo. Entonces, en Madrid Fusión Bogotá, en el 2015, viajo con Andoni, viajo con Joan Roca, viajo con Elena Arzac, con Francis Paniego, y nos presentamos en un congreso donde había más de 1000 personas apuntando con una libreta, y de pronto estaba en el backstage. Yo iba a hablar del cochinillo, que era lo que sé, ¿no? Era mi historia familiar, y de pronto empiezo a sentir un miedo atroz y digo: aquí está pasando algo. Porque quería impresionarles, pero de pronto me pregunto: Mario, yo creo que tú tienes que, en vez de impresionarles, tienes que iluminarles, ¿no? Y enseñarles lo que sabes. Entonces, desde ese momento empezaron a bajar las palpitaciones, empezó a sentirme yo, ¿no? Y el miedo desapareció. O sea, cuando ya el juicio final de la audiencia no me importaba nada, porque lo que quería era enseñarles lo que me habían enseñado mis padres, ¿no? Que era el amor por la cocina. Desapareció el miedo completamente, ¿no? Y creo que eso es importante a la hora de reflexionar. Y por último, pues quiero presentar a una de las personas que más admiro en este mundo. Es un gran torero, es una persona con un corazón grandísimo, que nos ha hecho el favor de venir desde México, de Aguascalientes, a estar con nosotros, a hablar del miedo.
Y creo que pocas personas relacionan el miedo con el amor. Todo siempre está relacionado con la valentía. Y el miedo con el amor lo que te hace es acercarte a lo que tú tienes y a tu pasión, ¿no? Que en este caso es el toro bravo, la tauromaquia. Y esa pasión que él tiene por el toro bravo, por la tauromaquia, hace que vada esos miedos y que supere esos miedos. Así que Pablo García Mancha va a entrevistarle, que este señor tiene las dos pasiones mías, que es la gastronomía y la tauromaquia. Y con todos ustedes, Andrés Rocarrey. Andrés, me han dicho que traiga unas arañas de gominola. Están buenas, ¿no? Sí, están muy ricas. muy buenas. Damos. Qué maravilla. El sábado pasado me llegó un WhatsApp. Yo acababa de darme un paseo y me llegó un WhatsApp de Andoni y me dijo: Pablo, ¿por qué no te apetece venir a charlar con Andrés Rocarrey a Diálogos de Cocina? Porque este año yo ya sabía que iba sobre el miedo. Claro, yo ya hace tiempo que no entrevisto a toreros porque he dejado el periodismo, pero eso es lo de menos. Y acababa de ver la peli Tardes de Soledad, que si no la habéis visto, es una película en la que ha ganado la Concha de Oro de San Sebastián, y tenía todavía la cabeza en el coche de cuadrillas de Andrés. Y hablando con Mario un momentito antes de la entrevista, le he enseñado este libro que traigo aquí, este librito, casi un opúsculo, escrito por una autora española llamada Angélica Lidl, que ha ganado, no sé si la conocéis, es una mujer que está fuera del estamento. Hizo un trabajo con un torero onírico que es Rafael de Paula, torero gitano de Jerez, extraordinario, que hablaba con él sobre la vida y sobre la muerte, que es una buena parte del toreo. Se lo he comentado un poquito a Mario, y en este pequeño texto de Angélica, que viene con una frase de Juan Belmonte, que se torea como se es, me gustaría intentar explicaros a vosotros lo que yo creo que es el toreo, y que las palabras de Angélica Lidl lo expresan, ¿no? Estando además Andrés Rocarrey delante, que es un personaje extraordinario, como luego vamos a ver. Os voy a leer, es muy breve. Dice: se torea como se es, que es una frase de Juan Belmonte. Os recomiendo el libro de Chávez Nogales sobre Juan Belmonte, Matador de Toros, que es una de las obras literarias cumbres, ¿no?, del siglo XX español. Y dice, esto está escrito, como digo, por Ángela Lidl: y por si esos imbéciles son capaces de comprenderlo, dígales que el toreo es un ejercicio espiritual. ¿Quién ha dicho que haga falta las piernas para torear? Olvidarse de tener cuerpo es lo único que hace falta para torear. Querer morirse es lo único que hace falta para torear. Hay días tristes que duran meses. Hay días tristes que duran toda la vida. No saldrá de mi boca ni una sola palabra sobre la felicidad. Tengo la fortuna de desear fervientemente, con todas las potencias de mi alma, aquello que más puede perjudicarme. Esa triste cornada que yo he deseado siempre con ferviente anhelo ha sido lo que me ha librado de muchas cornadas. Lo único que nos libra de la muerte es desearla. Hay que ofrecerle gallardamente al destino el sitio por donde pueda herirnos. No es para divertirse la fiesta, no es para divertirse. La fiesta es para ponerle nombre a los dolores. Nos matamos de puro amor. Lo que se hiere es la herida. El que mata es el que sufre, y el que muere resucita a los 3 días. Lo dicen los tambores de los negros, también los tigres, los leones y las panteras. Los dicen todos con las tripas fuera. ¿Quién me prohíbe salir en busca de una muerte hermosa?
sed de espanto, sed de horror y sed de piedad, ansia de ser nada. Siempre seré inferior a lo que de mí se espera. Nunca sé por quién me aplauden, ni por qué me gritan. Solo sé que dentro de un ratito estaréis cenando en vuestras casas sin haber entendido nada mientras la muerte rodeaba mi cintura. Se torea con Dios dando vueltas alrededor. Y dígale a ese idiota que no se entera que la venganza de los críticos nunca servirá de placer a los dioses. Que escriba con sangre y entonces se dará cuenta de que la sangre es espíritu. La voluntad no puede nada. No se enamora a uno a voluntad, ni a voluntad se torea. Se torea como se es, se torea como se ama. Angélica Lidl, es extraordinario y este libro vale 2 euros o algo así, ¿no? Es una obra de teatro que se llamaba El olor a sangre no se me quita de los ojos, de Juan Belmonte, solo te hace falta morir en la plaza. Andrés, ¿te ves reflejado en estas palabras de Angélica? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿También? Bueno, se torea como se es. Yo creo que, ya que estamos aquí, se cocina como se es también. Y sobre todo como se está. Como está uno por dentro, en tu mundo interior. Y realmente cuando lo tienes claro y cuando en tu intimidad, y lo vuelvo a repetir, en tu mundo interior hay paz, serenidad, tranquilidad, es ahí cuando sacas verdaderamente las mejores cosas de ti, ¿no? Como artista, como chef o como humano, ¿no? ¿Y esa búsqueda te deja dormir? Sí, mientras más la busco, mejor duermo, la verdad. Más descanso, más paz tengo, más tranquilidad. Y yo creo que eso también Yo soy joven, tengo 28 años aquí. Habrá gente con muchísimo más experiencia que yo, tú mismo, ¿no? Pero sí es verdad que mientras más la busco, más la encuentro. En mi profesión, que es una filosofía de vida, se pasa mucho miedo, mucha responsabilidad, mucha presión y a extremos muy grandes, ¿no? Entonces es verdad que a partir de una etapa de mi vida empecé a buscarme por dentro y la verdad que me sirve para torear como soy, como estoy y sobre todo para intentar ser humano, ¿no? Ser humano y expresar lo que creo y lo que debo, haciendo siempre el bien, por supuesto. Fíjate, hace unos años, en una entrevista que le hice al Juli, él me dijo que él estaba buscando torear como cuando era niño, cuando no existía la técnica, no existía la experiencia, existía una parte fundamental que es el instinto, ¿no? Y yo te he visto torear cuando eras niño y ahora te veo torear cuando eres hombre, ¿no? ¿Sigues buscando al niño o en tu caso no? Busco el niño día a día. Me di cuenta los primeros años de carrera que tuve que el niño había desaparecido por completo. Muchas veces, bueno, tenía metas muy, muy altas, muy grandes, y eso me llevó a, suena un poco feo, pero a hacer cosas que yo no quería, ¿no? Si se puede decir, como me sentía un poco prostituido, ¿no? Toreando a veces, ¿no? A veces lo disfrutaba, lo sentía, por supuesto, es lo que más me gusta en el mundo, pero otras veces llegaba a la habitación de hotel después de una corrida de toros y decía, no soy yo, ¿no? Pero claro, si no hacía eso, quizá no triunfaba, ¿no? Había ese vacío. Por supuesto que había ese vacío y después de haber preparado una tarde, una corrida de toros durante tanto tiempo, 2, 3 meses pensando en ella, teniendo sueños, queriendo llegar a conseguir el triunfo, pero por mi toreo real, el que yo tenía dentro en ese momento y que luego las condiciones no se rodearan y tener que sacar recursos para poder triunfar y claro,
al principio mi carrera fue muy difícil, ¿no? Y tenía que crecer como fuera posible, ¿no? Entonces, pues sí me sentía como con un pequeño vacío, ¿no? Poco a poco es verdad que vas consiguiendo tus metas y te das cuenta de que llega el momento de empezar a ser tú, y para empezar a ser tú, lo mejor es volver al niño, ¿no? Y mientras más cerca de ese niño, más cerca estás de la plenitud, no solo como artista, o como profesional, sino como ser humano, ¿no? Mientras más cerca del niño y mientras más fiel seas a esa pureza que tenía esa persona de 7 años, que eras tú hace un tiempo, pues más cerca vas a estar de la completa libertad, ¿no? Yo creo que la libertad en el mundo es de las cosas, o para mí, el factor más importante que puede tener un hombre, una mujer, un ser humano, ¿no? La primera vez que te vi toreando siendo el niño, hay algo que nos asombró, que fue un valor desmedido. Esa fue tu primera tarjeta de presentación, ¿no? Eso que decía, hay un cante muy bonito que escribió Bergamín, que era de la quietud del toreo, ¿no? Y decía Bergamín que Belmonte, la tarde que mataron al Espartero, Belmonte, que era un niño, el niño se quedó quieto. Tan quieto que el torero que en él había, cuando veía un toro, no se movía. Entonces, a todos nos dejaste impresionados por la quietud, por torear solo con la cintura, ¿no? ¿Eso era propio de ti, innato? ¿Esa forma de sortear el toro, de sortear también el miedo? No, eso era porque era un inconsciente total. A esa edad, a los 6, 7 años, que toreé por primera vez, no tenía ni idea de cómo coger una muleta o un capote y pegarle pases a una vaca, que era la que me echara, una becerrita muy chiquita. Paraba más en el suelo que de pie, y los dos jugábamos, ¿no? Tanto quizá el animal como yo. Y es verdad que lo que sí había era una pureza tremenda, ¿no? Me da mucha pena a veces, o me molesta a veces cuando va pasando el tiempo y las experiencias, las experiencias de la vida o lo que te va ocurriendo las vas convirtiendo en fortaleza, que está bien, no está mal, pero también estaría bien en un mundo en el que suelen pasar cosas a veces desagradables, seguir manteniendo esa pureza, ¿no? Como te digo, en un mundo que a veces está lleno de cierta falsedad, ¿no? En mi búsqueda constante, y la verdad que sí es verdad, ahora recordando esos momentos de niño, me emociono y me gusta. ¿Esa pureza también era ingenuidad? ¿A qué te refieres? El no saber lo que pasaba. Claro, claro, de inconsciencia, ¿no? De haber visto en la tele, de haber visto a mi hermano, que era matador, torero, de intentar imitar, de intentar sentir de una u otra forma, ¿no? Y claro que no sabía realmente lo que estaba haciendo, ¿no? Llevaba poco tiempo intentando, o teniendo el sueño de ser torero, mejor dicho, y claro, al llevar poco tiempo y ser un niño, muchas equivocaciones tiene uno. Entonces sí que me quedaba quieto, por supuesto. ¿Te acuerdas la primera vez que empezó a rondar el miedo? El miedo, no Sí. la responsabilidad. No, el miedo ¿a qué? A que te coja, a que te mate un toro, ¿a qué? Sí, ese miedo. ¿A todo? Ese miedo. Sí, el miedo a sobrevivir, digamos, ¿no? Por supuesto. Empezó desde que era niño. Desde que era niño y toreando novillos, la verdad que empezó. Es una profesión en la que tienes que tener muy claras tus metas, tienes que tener sueños muy grandes, porque nadie te puede obligar a esto. O sea,
yo creo que mis papás me lo quisieron quitar de la cabeza y realmente no pudieron, porque mis sueños eran muy grandes en esto. No sé, quizá estaba loco de niño, ¿no? Pero era tan grande que si te das cuenta, el mundo del toro es ir contra tu propia, con lo que quiere tu mente, ¿no? O con lo que... La mente se o sobrepone al instinto de supervivencia, ¿no? El toreo es ir en contra del instinto de supervivencia. Y para ir en contra del instinto de supervivencia, por lo menos yo siento que lo único que te puede salvar de eso, o sea, lo único que puede hacer que hagas eso, son los sueños y las metas. Y saber que tu vida dura desde que naces o desde que tienes conciencia hasta 80, 70 años más, o 90, como mucho, ¿no? Creo. Tampoco me gustaría vivir más. Y se acaba, y solamente tienes ese tiempo, que es bastante, pero también corto, para poder hacer todo lo que a ti, si llegas a ser mayor, te gustaría estar orgulloso de todo lo que has conseguido, ¿no? Entonces, yo creo que regresando al principio, el toreo es ir en contra de tu instinto de supervivencia, pero gracias a los sueños, ¿no? Hay una cosa en el toreo, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, que se suele apreciar muchísimo de vosotros, de los toreros, es la naturalidad a la hora de desenvolverte por el ruedo, ¿no? Porque al final es un gran teatro del mundo, un gran teatro de la vida, donde el vestido de torear es absolutamente transparente, a pesar de lo pesado que es y de lo hermoso y de lo complejo, es muy transparente. Cualquier fractura del alma se ve perfectamente en el vestido de torear, ¿no? Cuando se os pide ser naturales, cuando la naturalidad es salir corriendo, lo natural es marcharse. Y tú, cuando pasa el toro por tus espinillas, estás absolutamente natural, como si no pasara nada. Eso es una paradoja increíble, ¿no? Sí, yo creo que la naturalidad es importante tanto en el mundo del toro como en el ruedo, como en cualquier profesión o trabajo, y también en la vida misma, por supuesto, ¿no? Sin naturalidad, aunque muchas veces pues, nos desviamos un poquito y no la hay, la verdad, yo creo que sin la naturalidad muchas veces se pierde el verdadero sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta? Que cómo es posible ser natural, ¿no? ¿Cuál es el trabajo mental que tú tienes que desarrollar? Porque una vez me le pregunté a Esplá, ¿qué es el valor? Porque muchas veces se confunde el valor, el miedo, ¿no? Y me dijo Esplá, es como una goma de borrar. Dios te da, o lo que sea, te da un determinado valor y tú lo vas utilizando y a medida que vas borrando la goma se te va quedando, ¿no? Ese valor, ¿cómo lo cultivas? ¿Se te va a acabar? ¿Piensas que se te va a acabar? El depósito ese de valor lo vas rellenando, porque hemos visto de toreros como tú en la plaza el público espera todo. Has llegado a un punto, a un momento, tardes, por ejemplo, Pamplona, de la que hablábamos antes. Yo Madrid. realmente no sé si el valor se me va a acabar o va a ir a menos o va a ir a más. ¿Quién sabe, no? Estoy seguro, eso sí, que en algún momento, desde que soy niño lo sé, en algún momento me voy a ir de esta vida. ¿Qué significa eso? Que se va a acabar mi vida, ¿no? Como la de todos nosotros, ¿no? Es algo natural desde que naces y es la única cosa cierta y segura que existe, ¿no? Y que va a pasar seguro, ¿no? Entonces, al saber que va a pasar eso, me siento lleno de valor. Me siento lleno de valor porque sé que eso va a ser como lo último, ¿no? Que pase en mi vida. Y digamos que lo que más miedo me da, que es perder la vida, ¿no? Morirme. Entonces, cuando tú eres consciente de que ese momento va a llegar, sea de viejo, sea un accidente o una enfermedad, cuando tú eres consciente de que ese momento va a llegar, lo demás como que
ya no te da tanto miedo, ¿no? Y el valor pues aumenta o digamos que el valor aumenta y el miedo baja, ¿no? Yo creo que cuando uno es consciente de la verdad, de la crudeza de la vida, de la absoluta verdad, empieza a vivir la vida con mucho más entrega, con mucho más intensidad. Y las cosas que te pueden dar miedo, como que yo ahora mismo, que me da muchísimo miedo trabarme la lengua o decir una tontería y que se rían de mí, pues ya no me dan, ¿no? O sea, si lo que verdaderamente me da miedo es morirme, porque no sé lo que hay después, aunque crea en Dios, pero me da cierto miedo, ¿no? Claro. Creo mucho en Dios, pero me da como cierto miedo irme para allá, ¿no? Pero si yo sé que va a pasar eso, ¿qué otra cosa me puede dar miedo? O sea, intentarlo todo en mi profesión, levantarme todos los días de la cama y decir hoy día voy a vivir con intensidad y a veces con rebeldía, con respeto a la rebeldía, por supuesto, pero porque no estoy a favor de un sistema o porque no estoy a favor de ciertas cosas. Y siento que yendo con verdad y con pureza puedo conseguir lo que yo quiero y tengo muchos sueños y los quiero cumplir. Y miedo a qué, a quedar mal en una plaza de toros. Si estoy dispuesto a que me coja un toro muchas veces, ¿cómo me va a dar miedo o más miedo el miedo escénico, ¿no? O si estoy dispuesto a que un toro me pegue una cornada un día en una plaza importante porque mis sueños lo dicen, que no quiero que me pegue una cornada, pero si estoy dispuesto a ello y a entregarme, ¿cómo me va a dar miedo que me coja un toro y que me haga un rasguño? Y si estoy dispuesto muchas veces por ese sueño tan grande que tengo que conseguir, que es ¿no? alcanzar lo que quieras en el mundo del toro, en mi profesión, si estoy dispuesto a dar la vida, ¿cómo ahora me va a dar miedo todo lo demás? ¿Entiendes? O sea, es muy difícil para mí de conseguirlo, pero cuando lo consigo y cuando me estoy preparando para una corrida importante, especial, empiezo a vivir la vida completamente diferente, de otra forma, pero por completo, ¿no? Empiezas a amar más, a sentir más, a tener más nostalgia a veces de algunas cosas, que te hacen dar cuenta de otras que antes no te dabas. Disfrutas más un plato de comida, lo comes despacio, abrazas a tu mamá, ¿no? Te vuelves mucho más humano cuando piensas así. Y es que muchas veces como humanos, creo yo, nos olvidamos de la crudeza y de la realidad, de la verdadera realidad de la vida. Nos metemos en una monotonía, nos metemos en una ciudad que es donde hemos nacido, empezamos a trabajar, muchas veces el trabajo no es el que nos gusta, nos metemos en ese bucle que nos perdemos por completo de aquel niño que éramos. Yo tengo la suerte de haber escogido una profesión en la que de momento me va bien y vivo agradeciendo día a día y vivo en gratitud con la vida. Y con Dios, por supuesto, ¿no? Que es el que me la da. Andrés, el toro está ahí. ¿Qué es el toro? Un animal. Por supuesto. Pero es un animal muy especial. Un animal. Tú estableces un diálogo con él Sí, lo leíste ahí. Una de las cosas que me gustaron fue que el toreo era un ejercicio espiritual. Y es verdad, ¿no? Lo has dicho, se torea como se es, te digo, se torea como se está. Y mientras mejor estés tú por dentro, mejor te sientes toreando, mejor te sientes viviendo en el día a día, ¿no? Disfrutas cada momento. Cuando tú estás así, eres capaz de empezar a tener, digamos, una conversación y a poder tener feeling con una persona o a tener una relación bonita con tu novia, con tu pareja o con tu mujer, ¿no? Tu esposa o con tu esposo. Y cuando tú estás así, por supuesto, el toro sale, tienes paz, armonía,
tienes sueños por cumplir, estás entregado, tienes pureza, le pones la muleta, un pedazo de toro grande, con 2 puntas muy filudas, muy gordo, y dices, pues aquí está, vamos, a ver qué pasa, qué eliges, ¿no? Y es un animal que te ayuda muchas veces te ayuda a sentir cosas que, por lo menos a mí, no me ha hecho sentir nadie ni nada en este mundo. Expresarme a niveles superiores a los que en mi vida pensé que podía llegar. Y llegar a la habitación del hotel y echarme en la cama antes de quitarme el traje y decir, ya, ¿qué más? Ya no, que se acabe el día porque ya no puedo más, ¿no? Y de felicidad. Y los otros días, obviamente, es un animal que, después de darte tanta gloria, digamos, tantos triunfos después de ese sacrificio y de esa entrega que tú le das, pues también dice un día, no, ahí no, ¿dónde estás? Y te hace así y te pega un cornalón o te quita la vida también, pero dejemos eso aparte. Y te pega un cornalón, te coge el toro y dices, yo no puedo tener rencor a ese animal, por más que me haya hecho lo que sea. Mira las tardes de gloria también que me ha dado. Tenía que pagar algo, ¿no? Es como una conversación constante, muy espiritual, la que tiene uno con el toro. Muchas veces en la noche te echas y tu subconsciencia te ayuda a conversar con él. No sé si estoy loco, pero creo que yo soy muy de verdad con él. Entrego mi vida a él. Me hace pasar momentos muy bonitos y muy feos, muy duros, de muchas lágrimas y de sangre muchas veces, pero sobre todo muy bonitos. Por esos pequeños momentos vale la pena entregar mi vida a esto, ¿no? Y yo al toro, me has preguntado, el toro, yo al toro lo único que puedo es agradecerle. Y por eso intentamos los aficionados, los toreros, los ganaderos, cuidarlo, ¿no? Es una especie única en el mundo. Un toro bravo no es el mismo que un toro de carne, que también se puede comer y está muy bueno. Pero como aquí en esta vida todo es negocio, pues el toro bravo sirve únicamente para torear y luego pues, aprovechar su comida, por supuesto, pero no es negocio tenerlo, ¿no? Entonces, pues el que verdaderamente cuida de ese toro, después de todo lo que te da, somos nosotros. Si no, pues desaparecería también, ¿no? Yo no sé si tenemos tiempo para seguir un poquito más, creo que sí, ¿no? Me gustaría preguntarte, Andrés, ¿conocéis la película Tardes de Soledad, ¿no? Que ha ganado la Concha de Oro de San Sebastián? No sé si la habéis visto, pero os gusta o no os gustan los toros, hay que verla, ¿no? Y el protagonista es Andrés, pero le he dicho a Andrés, yo creo que tú eres el protagonista porque tenía que haber un torero, pero es la vida de un torero, un día de un torero, ¿no? Podía ser tú, eres tú, pero podía ser cualquier otro, da igual, ¿no? Entonces hay una anécdota que me has contado antes muy bonita, porque te estuvieron grabando durante 700 días, ¿no? Una barbaridad de días. Y hay una parte espectacular que es lo que vives después de la corrida o antes de la corrida en la furgoneta, ¿no? En esos momentos de intimidad, ¿no? Absolutos, después de haber triunfado, de haber fracasado, de haber recibido un morteretón, cada día una historia distinta, ¿no? Y hubo una tarde muy especial en Santander, ¿no? Y te pasó algo extraordinario que me has relatado antes, que yo lo vi en la película, pero no tenía ni idea que había sido así. Me parece de una belleza, porque además tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Del respeto y de la lealtad al toro, de lo que te pasó. Que me lo cuentes, que nos lo cuentes. Hemos hablado mucho, no sé a qué te refieres. Cuando la voltereta de Santander. Bien, sí. Bueno, hicimos una película, ¿no? Como lo ha estado diciendo él. Y yo estaba, claro, vestirse de luces, vestirse de torero es un ritual, la verdad, porque vas a donde vas, ¿no? A exponer tu vida e intentar dar lo mejor de ti, a entregarte. Y me acuerdo de que me querían poner un micrófono para escuchar todas mis respiraciones, lo que yo decía, lo que le hablaba al toro.
Ya bastante había aceptado con que entren a la habitación y me vieran vestir, que nunca entraron ni mis papás ni mis hermanos a verme vestir de torero, ¿no? O sea, es un momento bastante íntimo y de mucho miedo, por supuesto. Me acuerdo que me ponen el micrófono, lo acepto porque tenía que aceptarlo para que la película saliera bien. Y apenas me lo ponen, salgo del hotel y me olvido que tengo el micrófono. No te imaginas las barbaridades que decía y lo que tenían que cortar, ¿no? Han cortado muchas cosas, gracias a Dios. Y me acuerdo que el toro de la conversación que hemos tenido, me cogió, me pegó una voltereta muy fuerte, me estampó contra las tablas y la verdad que fue un susto bastante grande, pero no me pasó nada, fueron golpes. Pero es que fue horrible, ¿no? Me estrelló contra la pared, ¿no? Y hay un momento en el que Cayetano te va a hacer el quite. Sí, y lo coge el toro. Y le coge el toro y tú estás señalando, cuidado que le va a coger. Cuando ya al toro se lo llevaban, gracias a Dios pude triunfar con él, me acerco y sin acordarme que tenía micro, cojo y digo, me has perdonado la vida, ¿no? Claro. Yo no me acordaba de eso. Luego veo la película y veo esto. Y digo, oye, es increíble que yo cuando me pongo el traje de luces estoy en una dimensión y ahora mismo en frío cojo y digo, ¿cómo eres capaz de hacer esto, no? O sea, ¿qué nivel de conciencia, o qué chip o la adrenalina será la que te lleva a una dimensión completamente diferente, ¿no? O sea, me has perdonado la vida y con tanta tranquilidad, o sea, yo vi eso y me impactó, ¿no? Y la verdad como esas deben de haber un montón, gracias a esta película, pues las he visto, ¿no? Andrés, me dicen que terminemos. Muchísimas claro, gracias. Vamos ya a comer, supongo, ¿no? Que estamos aquí rodeados de chefs extraordinarios. Le he llamado a Curro Romero, y le he dicho, voy a entrevistar a Andrés Rocarrey en un congreso de cocineros. Curro Romero dice que el mejor público del mundo es el del tenis y el de los toros, ¿no? Y me ha dicho, Curro, dile a los cocineros que qué difícil es comer despacio cuando se tienen ganas de comer. Muchísimas gracias.